Buenas noches a todos. Mi nombre es Joshua Park de São Paulo, Brasil, y voy a compartir mi presentación que tiene el tema La diferencia entre generaciones. Oro para que Dios utilice esta presentación para dar comprensión, meditación, para que podamos cooperar entre generaciones. Antes de nacer, ya tenía una misión. Yo iba a nacer en Brasil para que mis padres pudieran obtener una visa permanente. En 1991, mi madre vino embarazada desde Corea para que yo naciera en São Paulo. Tuve una infancia feliz, pero de adolescente empecé a cuestionar la vida misionera y sus consecuencias. Pero pensé que era injusto tener que sufrir por una elección que no había hecho. Con el paso de los años, nuestro joven ministerio empezó a enfrentarse a muchos desafíos. Muchas familias misioneras regresaron a Corea y muchos hermanos y hermanas dejaron la iglesia. Y cada vez más las responsabilidades del ministerio recayeron sobre mí y mis hermanos. Y así recibí mucho entrenamiento y disciplinas espirituales, escribiendo testimonios y mensajes, sirviendo con instrumentos musicales, estudiando la Biblia con los más jóvenes, etc. Durante mucho tiempo tuve mucha confusión sobre mi identidad ante Dios, la razón por qué estaba en Brasil y también por qué debía hacer tantas cosas en la iglesia. Esto creó grandes conflictos con mis padres y me escapé de casa varias veces. Y también fui expulsado de casa varias veces. Empecé a buscar el placer y la satisfacción en el amor humano y en las novias, y debido a esto terminé convirtiéndome en un enemigo del matrimonio por la fe, especialmente de la UVF. No solo el matrimonio, sino que tenía un profundo resentimiento y rebeldía contra la iglesia y la vida misionera. Pero hoy vengo a compartir esta presentación basada en la obra, en mi vida y en cómo el Señor me ha hecho comprender mejor los problemas de las diferencias generacionales. Todavía estoy aprendiendo porque las diferencias son muy grandes, pero oro para que el Señor hable a través de esta presentación y por medio de mi vida. Para entender mejor los problemas entre las generaciones, presentaré dos hechos que deben ser reconocidos por ambas generaciones y un consejo como segunda generación para que podamos trabajar juntos en la obra del Señor. Parte 1, dos hechos. Para este tema tan complejo y polémico, elegí la palabra de Éxodo 3:6 como verso clave y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Primero hecho es que las generaciones son diferentes. Esto parece muy obvio, pero la realidad es que muchas veces no reconocemos esto. Las generaciones tienen nacionalidades diferentes y en consecuencia culturas diferentes. Las épocas también son diferentes. La primera generación creció en un entorno inseguro y con un futuro incierto. Vivieron la posguerra, una época de clara división entre el bien y el mal, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Corea del Sur y Corea del Norte. La nueva generación ha crecido en un mundo digital con muchas comodidades, donde todo es muy relativo y abierto, donde el iPhone se diseña en California y se produce en China. Mientras una generación busca más seguridad e estabilidad, la otra no se conforma y busca más oportunidades. Los problemas también son diferentes. Por ejemplo, para una generación, el desempleo es un problema urgente,
pero para la otra, trabajar o estudiar algo que no le interesa es trágico. Desde el punto de vista espiritual también, las generaciones son totalmente diferentes, incluso en las misiones y caminos de sus vidas. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y la casa de su padre. Debía dejar la idolatría, sus planes y ambiciones para comenzar la obra de salvación del Señor en una tierra extranjera. En una palabra, la misión de Abraham era salir y ser pionero. Cuando Abraham estaba en la tierra de Canaán y sobrevino una gran hambre, bajó a Egipto en busca de alimentos. Después de 40 años sobrevino otra grave hambre en la tierra e Isaac también quiso seguir el camino de su padre y se preparó para bajar a Egipto. Pero Dios le dijo para que se quedara en la tierra de Canaán y confiara en el Señor. Su misión era permanecer en la tierra sin importar la situación o el costo. Jacob pasó gran parte de su vida lejos de la tierra prometida. Debido a su estrategia engañosa, tuvo que abandonar su tierra y a sus padres. Cuando finalmente regresó con su familia en la tierra prometida, parecía que permanecería allá como su padre Isaac. Pero Dios le dijo para que vaya a Egipto, empezando un capítulo nuevo e inesperado en la historia de la obra de Dios. Muchos conflictos se producen cuando se exige o se espera que las generaciones se parezcan o vivan igual, creando presión y expectativas humanas. Especialmente para la generación más joven, esto puede causar una gran confusión incluso en relación con la fe. Muchas veces la generación más joven tiende a confundir si tiene la fe de sus padres o su fe personal. Y aunque estén en la iglesia y conozcan bien la Biblia, cuando llegan las pruebas, los jóvenes se dan cuenta de que no tenían una fe personal en Dios, sino que solo seguían la rutina. Y además también la nueva generación no puede rebelarse a la primera exigiendo que cambie su pensamiento porque los tiempos han cambiado o porque esto es más conveniente para nosotros. Pero ambas generaciones deben reconocer las diferencias y creer que la voluntad de Dios es soberana. Oro para que tengamos humildad de espíritu para aceptarnos unos a otros con amor y respeto. Amén. Cuando me preparaba para el examen de acceso a la universidad, mi padre me llamó al McDonald's. Toda vez que mi padre tenía algo importante que hablar, llamaba a McDonald's. Por esto sabía que algo muy serio iría a acontecer. Hacía 2 años que estaba preparándome para ingresar a la facultad de Derecho, pero mi padre dijo que recibió la respuesta de que era la voluntad de Dios que yo estudiara odontología. Esto fue un gran shock porque era un cambio drástico de ser abogado a ser dentista. Mi padre dijo que por su experiencia sería bueno para mí tener un trabajo en el que tuviera el control de mi tiempo y fuera un trabajo manual, ya que esto me permitiría ir a cualquier parte del mundo como misionero. Pensé que era la voluntad y la creencia de mi padre, pero no era la de Dios. Sin embargo, en caso de que fuera la voluntad de Dios, tenía miedo de ir contra de ella y por eso entré en odontología en la USP. Los 7 años de universidad fueron muy difíciles para mí. No conseguía estudiar y me sentía obligado de nuevo a sufrir las consecuencias de una elección que no hice. Por la gracia de Dios me gradué y me especialicé en endodoncia. Durante estos 5 años que estoy graduado,
fui humillado y reconocido. Trabajé en favelas, que son como barrios en São Paulo, y en clínicas de prestigio. Yo compré, vendí y abrí clínicas y fui también procesado judicialmente. Y a través de todos estos acontecimientos, cada día de mi profesión, he aprendido más de Dios. Él me ha hecho depender totalmente del Señor en situaciones muy difíciles y he experimentado la liberación, la gracia y la guía de Dios. Sobre todo, Dios me mostró que los caminos de vida sí son diferentes, pero su voluntad no está en la odontología, sino en saber quién es Dios y depender y buscar a su voluntad humildemente. Mi carrera ya es bastante diferente de lo que yo y mis padres imaginábamos, pero tengo la paz y la fe de que Dios bendice mi obediencia y está conmigo. Doy gracias a Dios que me ha guiado hasta hoy y oro para que yo continuamente dependa del Señor en mi carrera y en mi vida. El hecho 2 que debemos reconocer es que Dios no cambia y es el autor de la historia. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron vidas diferentes y caminos distintos, pero en realidad vivían la misma vida, que es la vida de la fe, la vida que obedece la voluntad de Dios. No solo eso, sino que los tres vivieron la vida que confía en la promesa de Dios. Aunque pasaran las generaciones y aunque no pudieran ver cumplida la promesa de Dios, tenían fe en la palabra y la fidelidad de Dios que no cambia. El mayor legado y herencia de generación en generación fue la fe en el Dios inmutable. Cuando Dios se le aparece a Moisés, él dice, yo soy el que soy. Dios reveló que a pesar de los diferentes tiempos, situaciones, problemas, misiones y generaciones, Él no cambia. Las escrituras atestiguan que Dios es inmutable porque es perfecto. Y por eso sus palabras y su voluntad no pueden ser invalidadas. Y lo que el Señor ha dicho, esto se cumplirá. Por tanto, el enfoque y el objetivo de cada generación debe ser el conocimiento a este Dios ¿Cerraste el baño, inmutable, Belén? amando, temiendo y obedeciendo a Dios. Algún día todas las generaciones pasarán, porque nosotros no vivimos nuestras historias, pero la historia de Dios. Y es Dios que cumplirá su voluntad por medio de las generaciones. Muchos problemas surgen cuando la primera generación controla en exceso por miedo a la falta de preparación y madurez de la nueva generación. La gente sale herida y se crea una gran confusión espiritual. Podemos entender que esto viene de la preocupación y el cuidado, pero la primera generación también debe tener la fe de que es Dios quien se ocupará y es Dios quien guiará a las nuevas generaciones. El mismo Dios que les cuidó y guió también cuidará de la nueva generación. También surgen muchos problemas cuando la nueva generación simplemente quiere ser independiente y liberarse del control de la primera generación. Los jóvenes tienen tendencia a buscar siempre algo nuevo e innovador, pero Dios, su palabra y los principios espirituales no cambian. La nueva generación debe creer que nuestras vidas no cuentan nuestra historia, sino la de Dios. Dios es el que nos disciplina a través de la primera generación con la obediencia y la sumisión.
David tuvo oportunidades de cambiar su miserable situación de fugitivo cuando la vida de Saúl parecía estar en sus manos. Pero él temía más a Dios y creía que es él que sería el juez de la situación y de los servos. Con ello, Dios reconoció su temor y lo engrandeció. El mismo Dios que no cambia, vigila nuestros corazones, esperando que confiemos en el Señor, que nos utilizará en su obra. Hace 3 años conocí a Paulina en un grupo de estudio de la Biblia. No fue amor a primera vista, al contrario, ni siquiera hablábamos. Sin embargo, durante un testimonio que compartió, sentí una fuerte convicción de que me casaría con ella. Por favor, hermanos y hermanas, no usen esto malo, ¿ok? Me pareció muy extraño porque no tenía interés en el matrimonio, pero decidí orar a Dios. Después de un mes orando, algunos misioneros vinieron a sugerir que debía empezar a orar por Paulina. Para mí, esto fue un señal de Dios. Pero cuando compartí este hecho con mi padre, él se sintió irrespetado porque no se le consultó sobre el matrimonio de su propio hijo. No podía aceptar este matrimonio. Sentí una gran confusión en mi corazón porque pensaba que tendría el apoyo de mis padres, si era la voluntad de Dios. Y no me parecía tampoco bíblico desobedecer a mis padres. Pero decidí seguir orando humildemente a Dios. Nunca hablé con Paulina directamente y en realidad ella no sabía nada de lo que se pasaba. Pero tenía la fe de que si era la voluntad de Dios, el matrimonio ocurriría sin mi acción. Durante este proceso surgieron muchos y muchos conflictos y desafíos. Me fui de casa y viví solo durante 3 meses. Este periodo de lucha duró 2 años y oré todos los días con fervor, hasta el día en que Paulina llegó al Brasil. Por la gracia de Dios, Paulina y yo casamos según la palabra de 1 Pedro 2:9, y por encima de mi hermosa esposa, lo que considero más precioso de todo fue lo mucho que llegué a conocer a mi Dios y cómo la oración cambió mi actitud hacia mi santo Dios. Hoy confieso ante ustedes como testigos que mi matrimonio fue establecido por Dios y por su voluntad. Y cuando busqué a Dios con todo mi corazón, mis padres también pudieron aceptar y reconocer que mi lucha era sincera y ante Dios. A través de esto pude aprender que siempre debo priorizar en seguir y buscar sinceramente la voluntad de Dios. Alabo a mi Dios que me ha establecido mi matrimonio y oro para que mi hogar creyente pueda buscar y obedecer continuamente a Dios en primer lugar, que no cambia y que guía nuestras vidas conforme su historia. Por último, un consejo. Además de estos dos hechos que hay que reconocer, el consejo para superar las diferencias generacionales es dar el ejemplo. Recuerdo que en algunos momentos de muy dificultad en mi vida, cuando estaba confundido y no sabía qué debía hacer en mi vida espiritual, el ejemplo de la vida de mis padres llegó a mi corazón. Ver la verdad de la palabra de Dios y la gracia de Jesucristo materializada en la obediencia, negación y la vida misionera me ayudó a creer que el Evangelio está vivo y es poderoso. Doy gracias a Dios por haberme dado padres que aunque son humanos y limitados,
también me han mostrado con su vida que no hay nada más precioso que vivir por la fe. ¿Piensa usted en lo que te impactó para cambiar y seguir a Jesús? Seguramente fue el encuentro con su perfecta demostración de amor. Él practicó todo el amor que predicó y cumplió todas sus palabras, hasta la muerte, dándonos el perfecto ejemplo. La generación más joven debe tener siempre la actitud humilde y el corazón dispuesto a aprender de la primera generación. Debemos aprender de los errores y de los aciertos, de los frutos y de los fracasos. Pero el mayor aprendizaje viene a través del ejemplo y de la vida de la primera generación. Y fue con el ejemplo que Jesús nos cautivó y ganó. Yo oro para que la primera generación siga dándonos los buenos ejemplos de la vida de la fe y también para que cuando llegue el momento, la nueva generación también dé el ejemplo viviendo por la fe y practicando el evangelio que predicamos. Amén. Mi conclusión termina con 3 imágenes. Primero, es que todo el mundo conoce la historia del pato feo, ¿sí? El pequeño cisne se crió entre patos y se creyó un pato. Sufrió mucho intentando ser aceptado y vivir como un pato. Pero cuando creció y se convirtió en un elegante cisne, todos reconocieron su valor. Del mismo modo, debemos reconocer que Dios hizo las generaciones diferentes entre sí, por lo que podemos aceptarnos mutuamente con respeto y humildad para que la obra de Dios pueda avanzar. Cuando Dios ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio, él obedeció creyendo que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos. Este fue el momento en que Abraham comprendió que Isaac no era su hijo, sino el hijo de Dios. Y es Dios quien cumpliría la promesa por medio de Isaac. Aunque muriera, Isaac resucitaría, pues Isaac era hijo de la promesa y siervo participante de la historia de Dios. No solamente esto, pero porque Dios no cambia. Su palabra no cambia y su promesa no cambia. Él es el autor de la historia. Así también debemos reconocer que nuestro Dios es inmutable y es Él quien hará su obra y es Él quien guiará a cada generación. Cuando el hijo pródigo empezó a sufrir miserablemente luchando por la comida contra los cerdos, recordó lo generoso y cariñoso corazón de su padre. Cuando recordó cómo su padre practicaba el amor, el hijo pródigo se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Así, el ejemplo es poderoso para cambiar y educar la nueva generación. Oro para que Dios nos ayude a aceptar unos a otros, confiar en Dios y cooperar para que nuestra iglesia pueda amar y servir a Dios aún más. Amén. Muchas gracias.